Hola, soy Elena Merina del blog del métodomontessori.com. En este vídeo vamos a profundizar en los materiales Montessori. Para ello he hecho una selección de materiales Montessori de las diferentes áreas que se trabajan. Todos los materiales que ves aquí se trabajan con niños de 3 a 6 años, menos este material de aquí que se trabaja con niños más pequeños. Este material pertenece a la franja de 0 a 3. Lo he querido incluir para que veas que todos los materiales Montessori tienen el mismo trasfondo. Y por eso lo he añadido para que al hacer una explicación sobre los materiales Montessori sea mucho más fácil entender qué es lo que hay detrás a través de ejemplos con los propios materiales, que es la idea que yo tengo en mente. Espero que este vídeo te sea de utilidad, puesto que te va a dar una visión más amplia de todo lo que implica el método Montessori y en este caso qué son los materiales Montessori y en qué consisten. Bien, en Montessori generalmente en la franja de los 3 a los 6 años se trabaja en 5 áreas, que sería el área del lenguaje, el área de las matemáticas, el área sensorial, el área de vida práctica y el área de culturales. ¿De acuerdo? Serían estas 5 áreas. Y en los niños más pequeños, de los 0 a los 3 años, tendríamos materiales para la parte psicomotriz, para la parte psicosensorial, igualmente tendríamos materiales de vida práctica más sencillos, igualmente materiales de lenguaje, también lógicamente más sencillos adaptados a las edades. Bien, ¿qué es lo que hay detrás de todos los materiales Montessori? Los materiales Montessori no son juguetes, son materiales que están creados con un propósito. Todo material Montessori tiene un propósito y de forma general intentan aislar la dificultad que el niño tiene que aprender, que el niño va a aprender por sí mismo. Ejemplo, en los materiales, por ejemplo, aquí tenemos la escalera marrón, que es un material sensorial Montessori. ¿En qué nos referimos en que se aísla la dificultad? En la escalera marrón el niño está aprendiendo de forma sensorial a través de su discriminación visual los diferentes prismas en los que difieren en el grosor, de más delgado a más grueso. De esta forma, todo se mantendría constante menos el grosor. Se está aislando esa dificultad. Igualmente, los materiales Montessori son materiales que parten de la franja de los 0 a los 6 años de lo concreto, de lo que el niño puede tocar y experimentar a través de sus manos. Van de lo concreto y poco a poco vamos hacia una abstracción. Un ejemplo para que entendáis esta parte puede ser la presentación matemática del sistema decimal, en el que tendríamos la perla que representaría a la unidad y aquí el cubo más grande que es el millar, donde el niño podría ver que aquí hay 1000 unidades de forma concreta y visual. Él lo va a entender, él va a entender que un millar es más que una unidad, que ya le hemos enseñado antes. A esto nos referimos con que son materiales que parten de lo concreto. Y son materiales donde el niño interactúa, no son cuestiones que estás observando y que no haces nada. En muchos juguetes actuales el niño tiene una posición pasiva. Cuando trabajamos en Montessori, el niño es el que trabaja con el material. Y el material tiene una característica muy interesante, que es un material autocorrectivo. El niño va a saber si se realiza correctamente o no. Por ejemplo, os podría poner varios ejemplos. Vamos a tomar la caja de usos de matemáticas. Aquí vemos que aquí hay diferentes usos en donde el niño va cogiendo números, componiéndolos del 1 al 9. ¿Cuál sería el control del error? Pues que cuando acabe de hacer el trabajo le sobren usos o que le falten. Entonces el niño por sí mismo podría ver que el trabajo no se ha realizado de forma adecuada. El mismo ejemplo podemos poner aquí abajo con los cilindros de botón, que es un material sensorial. Pues si te sobra un cilindro o uno no te entra, pues ya sabemos dónde está el control del error. Como podéis ver, los materiales Montessori están hechos con materiales naturales. Es decir, aquí la mayor parte, esto es madera, son materiales naturales la mayor parte de ellos y no tienen lógicamente nada electrónico. La forma de aprender en Montessori es a través de lo sensorial, a través de hacer, que el niño vaya haciendo las cosas poco a poco y, como hemos comentado, de lo más concreto a poco la abstracción. Por áreas. En el área sensorial, que algunos ejemplos los tenemos aquí, los cilindros de botón, la escalera marrón y la torre rosa, en el área sensorial el niño está aprendiendo a refinar sus sentidos a través de la discriminación.
sensorial, discriminación auditiva, táctil, se trabajan todos los sentidos. Igualmente se les prepara de forma indirecta para otros trabajos, se les prepara de forma indirecta para las matemáticas. Un ejemplo, no lo tengo aquí ahora colocado, un ejemplo sería el cubo del binomio. El niño está trabajando de forma indirecta para en un futuro entender el cubo del binomio de verdad. Y igualmente se les prepara para otras actividades de lenguaje, por ejemplo, la forma en la que se toman los cilindros de botón, se toman en pinza, se les está preparando de forma indirecta para lo que es la escritura. Otro área que os voy a explicar, el área de vida práctica. Aquí tengo dos ejemplos, pues unos trasvases y un marco de vestir. En el área de vida práctica, el niño está aprendiendo cosas para la vida, está aprendiendo a cuidar el ambiente, está aprendiendo a cuidar de su persona. Igualmente está aprendiendo un refinamiento de sus movimientos con la motricidad fina, por ejemplo, en la jarrita de los trasvases. Igualmente, como hemos estado explicando, también se aísla la dificultad. En el caso del marco de vestir de botones, la actividad es abotonar, se aísla eso, no se mezclan varias cosas. El niño, en esta edad, de los 0 a los 6 años, ordena su mundo. En su cabeza el niño está ordenando su mundo. Para facilitar el trabajo de ordenar su mundo, nosotros tenemos que darle al niño las cosas aisladas, de forma que él pueda ordenarlo en su cabeza. El orden es una tendencia humana y en el niño se refleja a través de la necesidad de ordenar lo que tiene a su alrededor. Y toda esta necesidad interna la cubren los materiales Montessori. Bien, en el área del lenguaje se trabaja siempre respetando el ritmo del niño y de esta forma se les empieza a aportar vocabulario en el periodo de los 0 a los 3 años y poco a poco el trabajo con materiales pasa a las famosas letras de lija. ¿Qué implica esto? La forma en la que se aprende es igualmente a través del sentido del tacto. Vamos a poner un ejemplo. El niño va a sentir la letra. Su mente, vamos a relacionar el movimiento de la mano, el trazo, y se va a hacer una unión con su mente. Esta es la esencia, es una de las características de los materiales Montessori. Igualmente se aísla lo que se trabaja. Aquí estamos trabajando este trazo de esta letra y se aísla, no se mezclan varias cosas. Eso dificulta el aprendizaje. En el área del lenguaje es como se va a trabajar igualmente en Montessori, siempre aislando las diferentes dificultades que se va a enfrentar el niño. En la escuela Montessori para padres vas a ver, siempre cada mes vas a tener contenido sobre las diferentes áreas en Montessori, diferentes presentaciones de los materiales y vas a poder ver cómo trabajar con tu hijo en detalle. ¿Qué más áreas tenemos en esta franja de los 3 a los 6 que te he estado comentando? El área de ciencias culturales. Os he puesto aquí un ejemplo muy sencillo. Este es el globo terráqueo de lija, en el que el niño va a distinguir entre el agua y la tierra. Igualmente sensorial, a través del trazo con la lija va a ver lo que es tierra y lo que es agua. Esta es la idea de Montessori, trabajar con materiales concretos y partiendo siempre de lo sensorial, de que el niño experimente lo que está haciendo. Ya sabemos que siempre nos dicen que se aprende más haciendo que viendo. Pues esta es la esencia que tenemos en Montessori. Bien, ¿qué es lo que vamos a extraer de todo esto? Que la forma de aprender en Montessori siempre parte de lo concreto. En vida práctica, me gusta destacar ahora como algo muy importante que está ayudando al niño igualmente a prepararle para las demás áreas. En la vida práctica, el niño va a aprender motricidad fina, va a aprender coordinación de movimientos. En vida práctica, el niño va a aprender a concentrarse, a enfocarse y todo esto también le va a ayudar mucho al trabajo en el resto de las áreas. Con niños de los 0 a los 3 años, cuando estamos hablando de materiales Montessori, estos materiales igualmente cumplen lo mismo que os estoy comentando ahora con los materiales de 3 a 6. Un ejemplo sería estas clavijas de insertar. En las clavijas de insertar, el niño va a tener que realizar la actividad de insertar. Y como vemos, todo se va a mantener constante para que el niño se pueda enfocar en el trabajo de insertar, sin que haya distracciones por otro lado. Entonces, ahora os voy a contar un poquito el origen de los materiales Montessori.
María Montessori se basó en los trabajos de Ittar y Segal, que empezaron a trabajar con niños que tenían dificultades de aprendizaje y empezaron a ver que estos niños obtenían mejores resultados con determinados materiales. María Montessori, apoyándose en estos trabajos, empezó igualmente a trabajar con niños con dificultades. ¿Y qué vio María Montessori? Que estos niños obtenían muchísimas mejores calificaciones que las que obtenían los niños que no tenían estas dificultades. De esta forma, María Montessori empezó a aplicar su método con niños que vivían en barrios pobres, en el barrio de San Lorenzo, en Roma, y estos niños le dejaron a estos niños a su cargo y ella empezó a montar allí una escuela y lo hizo a través de la experimentación. Fue dándoles a estos niños materiales y fue viendo cómo estos niños iban reaccionando y, como quien dice, a través de la observación del niño vio los materiales que los niños usaban más. También se dio cuenta María Montessori cuando trabajaba con estos niños que ellos preferían trabajar con los materiales por encima de los juguetes. En un principio ella vio ambas cosas y fue poco a poco viendo que los niños preferían trabajar con estos materiales. María Montessori vio que el trabajo enriquecía al niño y que le aportaba una sensación y una felicidad interna cuando realizaba un trabajo por sí mismo. Y vio esta parte del enriquecimiento del niño. Y vio que el niño tenía este afán inmenso por aprender. Y que el niño de los 0 a los 6 años tenía esta mente absorbente. La mente absorbente que era la capacidad del niño no de aprender, sino de integrar en sí mismo todo lo que había en su entorno. También vio María Montessori la necesidad de crear ese ambiente preparado donde los niños tuvieran acceso a estos materiales. En un principio los materiales estaban guardados hasta que María Montessori vio que no existía esta necesidad, puesto que el niño era capaz de trabajar y cuidar el material como no se había pensado en aquella época que los niños lo podían hacer. Y poco a poco fue surgiendo la idea, el concepto del ambiente preparado, de lo que vemos normalmente en las escuelas Montessori, de las mesitas chiquititas, los jarrones con flores. Esto también fue una evolución que vio María Montessori conforme vio a los niños que ya tenía en el colegio que tenía, por así llamarlo colegio, en San Lorenzo, en Roma. Bien, entonces, ¿qué es la esencia de lo que quiero transmitiros en este vídeo? Bien, hay una diferencia sustancial entre materiales Montessori y juguetes, puesto que los materiales Montessori, como os he estado comentando, tienen un propósito, un sentido para que el niño los utilice, y el niño los tiene que utilizar de una manera determinada. Sin embargo, de forma general, los juguetes y los juegos son diferentes, no es un material para trabajar. Lo que sí, como padres, es que cuando nosotros vayamos a comprar un juguete para nuestros hijos, podamos tener en cuenta estas consideraciones que cumplen los materiales Montessori, puesto que para nuestro hijo ese juguete que le vayamos a dar será un juguete mucho más atrayente. Aquí quiero hacer una especie de enlace entre el material Montessori y un juguete que podamos ofrecer a un niño, que intentemos seguir en esta inspiración de esta filosofía a la hora de seleccionar juguetes para nuestros hijos, puesto que hay muchos juguetes donde el niño puede realizar un trabajo interesante con ellos, una actividad interesante con ellos, sin ser materiales Montessori, pero que tengan este trasfondo que le aporten este enriquecimiento al niño, que es una de las cosas más maravillosas que tiene, a mi modo de ver, los materiales Montessori. Por otro lado, comentar que los materiales Montessori son los que son, es decir, cuando estudiamos la formación de guía Montessori, estudiamos los materiales Montessori, sus presentaciones, de los que son. Entonces, todo lo que no sea eso, podemos verlo como actividades de inspiración Montessori, que nos pueden ayudar y pueden servirnos muy bien para trabajar en casa, pero es importante ver las diferencias para que no nos llevemos a engaño realmente, porque a veces nos intentan vender que algo es Montessori cuando no lo es. Pero sin embargo, aunque no lo sea, puede tener un trasfondo interesante para nosotros y para nuestro hijo y para la forma en la que nosotros queremos educar a nuestros hijos, que al final es lo más importante, que es que lo que tengamos sea acorde a la forma en la que nosotros queremos educar. Bien, espero que este vídeo sobre toda esta explicación de qué son los materiales Montessori, para qué sirven, qué tienen detrás, cómo hay que presentarlos, porque lógicamente también existe un orden en el que nosotros vamos a los materiales al niño. No vale mezclar
de te doy un poco de aquí, otro poco de allá, porque cuando nos ponemos a mezclar mucho no estamos obteniendo lo necesario, no es malo, pero quizás no estamos sacándole el partido adecuado que podríamos obtener. Es decir, si nosotros enseñamos a nuestro hijo de las cosas en el orden adecuado y de la forma adecuada, el enriquecimiento que va a tener el niño va a ser mayor que si las cosas se hacen de forma desordenada, porque todo tiene un paso. Por eso decimos que hay que entender por dentro, en profundidad, lo que está detrás de los materiales para así poder entender esta filosofía completa y poder hacer con nuestros hijos el mejor de los trabajos con ellos. Así que bueno, espero que este vídeo te haya resultado interesante, hayas entendido un poco qué son los materiales Montessori, qué no es un material Montessori, cuáles son las características de los materiales Montessori, qué juegos podemos comprar de inspiración Montessori que también sean interesantes para nuestros hijos, porque nos basemos en estas ideas que tienen los materiales Montessori y entendamos también la importancia de, si queremos trabajar Montessori con nuestro hijo en casa, vayamos un poco más allá y comprendamos un poco la secuencia de los materiales y el porqué de cada una de las cosas que vamos a hacer con nuestro hijo, y de esta manera consigamos darle lo mejor que nosotros podemos tener. A mi modo de ver, es darle esta oportunidad de aprender de esta forma tan sensorial y que personalmente sea la forma natural en la que yo veo que, por lo menos yo siento que así es la forma natural en la que los niños están aprendiendo. Así que un saludo muy fuerte.